Una vida llena de libros. Así es la vida de Inés Trejos. Pero vamos a hablar de dos de sus preferidos porque son sus hijos. Luna de miel con libro y La tía pecaminosa y otros relatos. Aquí en Punto y Coma. Bienvenidos a otro programa de la revista de literatura Punto y Coma. Hoy nos acompaña la periodista y escritora costarricense Inés Trejos de Montero. En el programa de hoy hablaremos de dos de sus obras más emblemáticas, Luna de miel con libro y La tía pecaminosa. En la sección de cine y literatura comentaremos la filmografía del gran director Woody Allen, quien ha inspirado a lo largo de los años algunos de los cuentos de la escritora con que conversamos hoy. Prepárense, porque esto es Punto y Coma. Inés Trejos de Montero nació en San José, periodista, graduada de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Entre múltiples funciones periodísticas en radio y prensa escrita, laboró en diarios como La Prensa Libre, La Nación y La República. Vicepresidenta de las juntas directivas de la Editorial Costa Rica y del Colegio de Periodistas. De este último ha sido representante como jurado en premios nacionales, viceministra de Cultura y directora del Museo de Arte Costarricense, además directora general de Artes y Letras. Recibió el Premio de Periodismo Cultural Joaquín García Monge y desde 1999 es miembro del Consejo Editorial de la EUNED y de la Revista Nacional de Cultura. Entre sus obras podemos mencionar las siguientes: La tía pecaminosa y otros relatos, Espíritus locales y Luna de miel con libro. Muchísimas gracias, doña Inés Trejos, por acompañarnos en Punto y Coma. Empecemos hablando sobre su obra Luna de miel con libro. ¿De qué trata esta obra? Son cuentos muy variados, cada uno tiene su espíritu especial. Utilicé el título de uno de los cuentos porque me pareció que era llamativo y hay que comprender que la gente casi siempre llega a una librería y de acuerdo con el título del libro lo compra o no lo compra. Eso traté de hacer, de llamar la atención. Luna de miel con libro es un título muy sugestivo. ¿Qué tipo de cuentos encontrará el lector en esta obra? Son muy variados. Cada cuento es un ente particular y entonces como tal, cada uno es diferente. Yo creo que la selección que se hizo puede gustarles. Este libro es ciertamente revelador porque tiene mucha nostalgia. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, la nostalgia es algo que no puede dejar de existir en las relaciones o en el mundo. Todo lo que es el pasado siempre tiende a ser nostálgico. Por eso, muchas de las cosas que aparecen ahí son de tiempos idos que consideré en aquel momento y todavía lo considero que podrían ser agradables al lector. El otro libro, La tía pecaminosa y otros relatos. ¿Qué cuentos incluye esta antología? Igualmente como el anterior, son muy variados. Son de distintas épocas, son de distintas experiencias. En fin, yo creo que hay para todos los gustos. ¿Y cómo nace esta antología? De pronto decidí que habían pasado muchos años que yo había escrito muchas cuartillas y que no tenía nada que sostener en mi mano. De decir, este es un libro, porque los periódicos son algo efímero. Hoy publicas y puede ser una extraordinaria entrevista o lo que sea, y al día siguiente va a la basura, o al carnicero, o al panadero, lo que sea. Entonces decidí revisar entre todo lo que tenía guardado, escoger lo mejor. ¿Son historias de mujeres que tal vez ya no existan, o todavía existen tías pecaminosas? No, yo diría que no son solo historias de mujeres. Yo no escribo historias de mujeres, yo no soy feminista. Son historias de todo, tanto de mujeres como de hombres, como de niños, como de situaciones.
y que si existen tías pecaminosas. No, es que ahora no se les diría pecaminosas, en aquel tiempo sí. Hay cuentos con mucho humor y con mucha picardía, eso encontré, pero también hay mucha nostalgia y reflexión o crítica social. Hablemos de esos temas. Bueno, nostalgia, ya te comenté antes, puede existir porque todo lo que es pasado tiende a ser nostálgico. En cuanto a crítica social, sí, hay algunos, por ejemplo, se llamaba Rosalinda, o el de $3 de esperanza, en fin, cuentos que te dan a conocer ciertos detalles de la vida real que duelen porque son injusticias que se le hacen a la gente. También hay historias que se puede pensar que son de su familia o de allegados. ¿En qué se basa usted para escribir sus cuentos? Hay historias que son de mi familia, otros que son de familias de tanta gente que existe en el mundo y otros que son imaginación. También me decían que usted se inspiraba en los sueños. Bueno, los sueños son una fuente extraordinaria para escribir. En una entrevista que le hice a Jorge Luis Borges en Argentina, él me contaba que su mamá todas las mañanas le preguntaba, ¿ya escribiste tus sueños? Porque dice que él decía que en los sueños había mucho de realidad, mucho de fantasía, y que todo era factible de convertirlo en literatura. El reconocido poeta, ensayista, catedrático y académico de la lengua Carlos Francisco Monge nos presenta un nuevo libro. Se trata de la obra Poemas para una ciudad inerme. Dice su autor: estos poemas nos previenen del tiempo. Son las crónicas breves de una ciudad que se levanta de sus propias sombras, entre el insomnio, los ruidos y los fulgores, las calles secretas y los movimientos perpetuos. Se reinventa la historia y se fabula la belleza cautiva, la plenitud fugaz. La editorial de la Universidad Estatal a Distancia se enorgullece de contar ahora, dentro de su catálogo de poesía, con los textos de este destacado autor costarricense. La tía pecaminosa y otros relatos lo publicó usted hace poco. ¿Por qué se esperó tanto para publicar? Porque yo he tenido una vida tan ocupada que nunca he tenido tiempo así como decir, escojo, busco, etc. Fue ya como una necesidad, como de pronto dije, pero ¿qué es eso? Se me va a acabar la vida. Y no he publicado un libro, qué vergüenza. Por eso fue que lo hice. ¿Cuál es su deseo como escritora? ¿Por qué escribe Inés Trejos? Bueno, toda persona que escribe yo creo que lo hace por una necesidad vital, ya sea que se publique o que no se publique, eso es secundario. Pero es algo que vos tenés que expresar, tenés que llegar a un papel y poner lo que sentís en ese momento, ya sea en cuento, en poesía, en ensayo, en lo que sea. Es algo que no podés evitar. Y por dicha que es así, porque por eso se salvarán muchas cosas valiosas. No hablo de lo mío, pero sí de muchas cosas valiosas que tienen los individuos adentro y que tal vez no expresan. ¿Y por qué escribe principalmente cuento y no novela? Porque el cuento es algo más inmediato. En cambio, la novela es algo que hay que ir desarrollando y que si se quiere que sea buena, necesita años. Es como el vino. No se puede hacer una botella de vino y bebérsela al día siguiente, sino que hay que esperar que madure, que tome esa fuerza para que al final sea una obra completa, redonda, entera. ¿Pero sí desea usted en algún momento llegar a escribir una novela? Sí te cuento que yo, tan atrevida cuando tenía 14 años,
escribí una novela, era una novela rarísima, y la mandé a una editorial española. Por supuesto me la devolvieron, ¿verdad? Porque eran muy educados. Pero era una locura, claro, tenía 14 años, imagínate. Entonces, desde entonces quedé curada. ¿Y la poesía? La poesía me gusta. He escrito poesía, pero es algo como más intimista. Precisamente ahora, ahora no, hace 1 año y medio, a raíz de la muerte de mi hijo, escribí un poco más de poesía porque son esos momentos de nostalgia, de tristeza, los que te hacen más fácilmente escribir poesía que cualquier otro género. Pero la poesía no la ha publicado. Como libro, no. He publicado algunas poesías en la Revista Nacional de Cultura, en los catálogos que hace la Asociación de Escritoras Costarricenses. Tal vez algún día junto todo, lo reviso a ver si tiene calidad, lo someto al mejor criterio de gente que sabe más que yo, a ver si publico algún libro. Su niñez fue una niñez en medio de los libros, la biblioteca grande en el centro de la casa, la influencia de sus padres. ¿A eso se debe a que usted sea una gran lectora? Bueno, cuando uno piensa en biblioteca, piensa en una habitación muy elegante, con sillones de cuero. No, las casas donde yo viví, y digo las casas porque viví en varias casas, pero eran las de mi familia. Eran casas sencillas, pero en mi casa nunca faltaban los libros. Había estantes de libros en todas partes. Papá era un gran lector, mamá también, mis hermanos, yo soy la menor de 7 hermanos, mis hermanos ni se diga. Así es que entonces en casa siempre había libros al alcance de la mano. Y a veces incluso siendo uno chiquillo se encontraba con una obra que no era en aquel tiempo para niños y se la leía igual porque tenía que leer. ¿Y eso hace que usted sea una gran lectora? Por supuesto, me encanta leer, siempre estoy leyendo, me interesan muchísimo los escritores, sobre todo los ingleses, me interesan mucho también los escritores de humor, por ejemplo, Jerome, por ejemplo, Evelyn Waugh, que aunque tiene nombre que en Costa Rica o en los países latinos lo usamos para mujer, es un hombre, porque en Inglaterra Evelyn se usa tanto para hombre como para mujer. Ese es un escritor extraordinario. Después Wenceslao Fernández Flores, español, García Márquez, que tiene unas cosas de un humor extraordinario. En fin, Colette, con toda la carga emocional que tiene en sus obras, tiene algo verdaderamente cómico, tiene uno que reírse de las travesuras o de las ideas que tienen los personajes. En fin, he leído mucho y sigo leyendo, y que nunca me falte un libro, por favor. He dicho que el día que yo me muera, que me busquen un ataúd suficientemente grande, que me pongan unos cuantos libros, porque quién sabe si del otro lado no voy a tener que estar leyendo y buscando algún libro. El día de su casamiento y después de la fiesta, Rodolfo y ella se fueron a un hotel, pues el avión que los llevaría de viaje de bodas salía hasta las 10 de la siguiente mañana. Hubo los arrumacos de costumbre y cuando Rodolfo le dijo, vamos a la cama, ella empezó a buscar su libro. ¿Para qué?, le preguntó el asombrado. Pues para leer. Gladys estaba, por cierto, en la parte más emocionante de un libro de una de las hermanas Brontë, y al oír hablar de la cama, llegaba para ella el momento cumbre del día, cuando podía leer sin que hubiera recriminaciones, hasta que el sueño contra el que luchaba denodadamente la vencía. Trabajó usted en la Prensa Libre, El Excelsior, La Nación, La República, Radio Universidad, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Alguna experiencia de esos años que usted recuerde como un gran momento en su vida como periodista? Yo lo que quiero es primero aclarar lo siguiente. Yo trabajé en la prensa libre 10 años, pero después en La Nación y en La República lo que hice fueron reportajes que se publicaban en sus suplementos, o en La República yo formaba parte del grupo de editores, entonces escribía editoriales y un día se escogía el de un editorialista, otro día de otro, etc. En revistas también, hacía entrevistas. ¿Y alguna experiencia, algo que usted recuerde que le haya marcado en esos años que fue periodista? Tal vez, el que en aquel tiempo el periodista tenía más acceso al medio en sí. Ahora no, ahora como todo es digitalizado, etcétera, es completa. Yo en cambio cogía lo que había escrito y lo bajaba al taller, y ese olor a la tinta de taller es una delicia. Nadie que no haya experimentado eso puede entenderlo. Es una delicia ir uno y ver cómo está. En aquel tiempo se levantaba con linotipo y los que trabajaban en eso le decían a uno: doña Inés, muy bueno lo que escribió, me gustó mucho esto. Es una alimentación, retroalimentación excelente. Y además otra cosa, que antes no era que en la entrada del periódico paraban a las personas que lo visitaban, sino que entraban las personas directo a la oficina donde estaba uno, y te llegaba lo mismo don León Pacheco, que don Alberto Cañas, que Daniel Gallegos, que Rafa Fernández, el pintor, que los escultores, etc., hablar directamente con uno. Entonces, esa es una experiencia tan valiosa que yo creo que forma parte no solo de mi experiencia y de mis recuerdos, sino también de un gran y profundo cariño. ¿Y qué opina del periodismo actualmente en Costa Rica? Yo creo que ha perdido mucho de lo que antes había, que era una cobertura mayor de las actividades culturales. Antes los periodistas, o el periodista al que le gustaba eso, iba a una conferencia, al día siguiente sacaba algo relacionado con esa conferencia, iba a una exposición, llevaba al fotógrafo. Ahora, en cambio, son muy parcos. Áncora, por dicha, con Víctor Hurtado, tiene suficiente material, aunque no tanto como se quisiera, porque él, por ejemplo, publica las portadas de los libros que le han llegado, pero es poca la crítica literaria que se hace, la cobertura de actividades culturales, como antes sí se hacían. Yo creo que el periodismo de ahora es muy ligero, light, le dicen, y también han caído mucho en el sensacionalismo y en lo de la farándula, que es un dolor. ¿Será que yo soy antigua y por eso me choca? Lunes literario, en la época de la prensa libre, la columna que recordamos, que usted escribía, fueron sus inicios como promotora cultural. Cuéntanos de esa época. Fue una época dorada porque yo leía un libro y después hablaba sobre él, mis impresiones, etc. Y después, por supuesto, me llegaban las cartas de los escritores diciendo: gracias, doña Inés, muy bien. O si no, ¿por qué dijo esto, doña Inés? Yo no quería decir eso. Entonces, se hacía una entrevista con ese escritor y se aclaraba cualquier extremo. Entonces, sería interesantísimo. De esa época yo guardo amistades que se han mantenido durante todos estos años. Usted fue directora de Artes y Letras, que puede ser un precedente del Ministerio de Cultura. ¿Qué cambiaría usted en la cultura actualmente? Sí, yo fui directora de artes, primero subdirectora durante 2 años y luego directora durante 5 años. Después fui directora del Museo de Arte Costarricense, después fui viceministra de Cultura. Todas esas etapas muy interesantes. Yo creo, sin embargo, que, claro, a veces uno tendría que meterse dentro del cuerpo de la gente para saber cómo actuar. Pero yo, viéndolo desde mi perspectiva, pienso que lo que se ha perdido es la comunicación. Ahora los
las personas que están a cargo de la cultura, ya sea directores o ministros o viceministros, están como muy encerrados en su torre de marfil. Entonces no tienen la comunicación directa. Es más, vos escribís una carta al ministro, al viceministro, a quien sea, nunca te la contestan. Caso contrario sucedía con Carmen Naranjo, que cuando fue ministra de Cultura no había una sola carta, por más pequeña o por más intrascendente que fuera, que no la contestara. Y eso era muy importante. Just to have my arms. Inés Trejos admira como escritor y cineasta a Woody Allen, y su humor la ha influenciado mucho a la hora de escribir, así que en nuestra sección de cine se lo recomendamos. Tan amante de las peripecias humorísticas de los hermanos Marx o Bob Hope como las películas de Federico Fellini o Ingmar Bergman, Woody Allen ha dibujado con sarcasmo las pautas de comportamiento en su país, al retratar con ironía los avatares sentimentales e intelectuales de la clase burguesa neoyorquina, al homenajear al mundo del espectáculo y cuestionarse sobre sus temas favoritos, tales como el sexo, Dios, el judaísmo y la muerte, sea desde la farsa, la comedia agridulce o el drama. Podemos mencionar algunos de sus trabajos como Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, La rosa púrpura del Cairo, Ana y sus hermanas, Maridos y mujeres o Poderosa Afrodita, y más recientemente Match Point y Vicky Cristina Barcelona. War, I'm a hostage. Su vida actual, doña Inés, ¿es como se la imaginaba? Pues sí, yo creo que sí. Tengo una vida muy llena. Tengo una casa llena de libros, de pinturas, de música. Tengo a mi esposo. Tenía 2 hijos, ahora me queda solo uno. Pero tengo mis nietos, aunque no están cerca, pero de cuando en cuando los disfruto. Y hago las cosas que me gustan. Ahora se escribe muchísimo, se publica muchísimo en Costa Rica. Hay que tomar en cuenta que la población ha aumentado. También la escolaridad ha aumentado. Más gente que va a la universidad, más gente que se prepara, más gente que se interesa. Entonces, pues todo eso tiene que ver con la cantidad de libros que se publican. Y por dicha que se publican libros, que sea el público, que sea el lector el que diga este libro es bueno, este libro es malo, pero que tenga el chance de leer. Pero usted, al igual que Saramago, se esperó muchos años para publicar. ¿Usted le aconseja eso a los jóvenes? Yo lo que aconsejaría es no publicar todo lo que se escribe, porque hay que ser muy selectivo. Hay que cuidarse de no caer en el yoísmo, en pensar que lo que yo hago es bueno, que lo que yo pienso es lo mejor, sino estudiar las cosas, pulirlas, hasta que llegue el momento que vos decís, sí, esto es lo que yo quiero ver publicado. Tal vez uno puede estar equivocado, pero más equivocado estaría si publica cualquier cosa que escribe. ¿Qué ha pasado con su libro La casa de las 8 ventanas, que es el que está escribiendo actualmente? La casa de las 7 ventanas, que tengo mucho interés en publicarla, es un recuento de mi vida, porque mamá era un ser extraordinario, rarísima era, rarísima, extraordinaria pero rara, porque por ejemplo ella veía un letrero en una casa que decía se alquila y se emocionaba, conocía la casa y llegaba en la tarde y nos decía, chiquitas, nos pasamos. Entonces yo viví como en 20 casas
en 20 casas, hasta que tuve, incluso cuando al fin, como yo tenía 10 años, se compró una casa para nosotros. Al poco tiempo mamá decidió alquilarla para irse a vivir a otra casa. Entonces cada casa tiene una historia, cada casa. Entonces pensando en esas casas y en una de las casas que tenía efectivamente 8 ventanas, aunque van a creer que estoy emulando a Hawthorne, que escribió La casa de los 7 tejados, pero esa es la casa de las 8 ventanas. Entonces voy poniendo todas las casas esas con sus historias, con su entorno especial, y yo creo que va a salir algo simpático. Yo creo que van a gozar. Me encantó una frase que usted dijo en otra entrevista. Yo nunca he tenido soledad porque la soledad la lleno con libros. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿O es cierta esa frase? Ciertísima, ciertísima. Yo no entiendo, por ejemplo, que una persona va a un banco y se aburre. ¿Por qué? Porque está esperando que la atiendan y no hace nada. Por Dios, lleve un libro, tenga un libro a la mano cuando va donde el doctor, cuando va a todas partes, tenga un librito al alcance de la mano. Esa es la forma verdaderamente de distraerse, de llenar. Incluso a veces se tienen tristezas muy grandes y se pone uno a leer y se va uno a otro mundo. Porque hay tantos escritores tan valiosos, tan interesantes, que uno tiene una variedad muy grande en la cual poder encontrar entretenimiento. Los escritores nacionales son magníficos, los poetas nacionales son magníficos. ¿Y qué decir de los escritores internacionales que tiene uno para escoger? Empezando desde muchos años antes con, ¿qué te digo?, Thomas Mann, Rudyard Kipling, Edith Wharton, Henry James, en fin, tantos buenos escritores que por qué va uno a dejar de tener el gusto de leerlos, que lo hagan así en cualquier momento. Y la soledad no existe si vos tenés libros a la mano. Cuentos con humor, picardía, nostalgia y hasta denuncia social. Así son los cuentos de Inés Trejos. Vaya y búsquelo a las librerías de la UNED. Se lo recomendamos aquí en Punto y Coma.